Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, un programa para bendecir a toda familia. Damos gracias al Señor por este año que pronto terminará, porque ha sido un año donde Dios ha bendecido mucho a la familia. Este ha sido un año donde la familia ha conocido a Dios. Dios se da a conocer por medio de circunstancias diversas. Las personas que conocen de la Biblia saben de que hay señales proféticas que Dios está estableciendo para que toda familia, cada persona en la tierra se acerque a Dios. Así que este año ha sido de grandes señales. Este ha sido un año de grandes señales. Inclusive en diciembre han habido eclipses. Sí, al comienzo de este mes. 3 señales muy grandes en este mes. Empezó con un eclipse de sol, después otro, de luna, y después de sol. Y después la conjunción de los planetas. Así que estamos viendo señales. Bueno, y la señal grande. Todo este año ha sido una señal en cuanto al virus que se ha movido en el mundo entero. Así que Dios nos habla de diversas maneras, a tiempo y fuera de tiempo, para que las personas se acerquen a Dios. Que nos acerquemos a Él, exacto. Así es. José David. No, me estaba acordando también de ahora que fue también el eclipse de sol, que también hubo terremoto al mismo tiempo en Chile. Son señales también de la tierra. Sí. Y son señales que Dios está diciendo que un cambio viene. Así es, viene un cambio. Todas estas señales que sacuden el planeta Tierra hablan de cambios. También en nuestra región, en el sureste, fuimos afectados por las inundaciones, huracanes. Como nunca hubo un movimiento fuerte de huracanes en el Atlántico. Y la inundación de Tabasco fue tremenda. Así que son señales. Y debemos nosotros entender de que Dios está hablando a cada familia, a cada ciudad, a cada nación en todo el planeta. Dios se manifiesta de muchas maneras para que la gente se acerque a Dios. ¿Por qué son estas cosas? Porque estamos en la madurez de los tiempos proféticos. Todo lo que Dios profetizó acerca del reino de su Hijo Jesucristo en la tierra está pronto a suceder. Por eso Dios está hablando, acérquense a mí, dice Dios. El camino es Jesucristo. Por eso la iglesia cristiana está predicando de Jesucristo. Está hablando que el único camino que nos acerca a Dios, el Dios de los cielos, es el Señor Jesucristo, porque Cristo prometió regresar. Cada año estamos recordando de su primera venida, pero Jesucristo prometió regresar por segunda vez. Y todas las señales, este año ha sido un año de muchas señales, están hablando que el Señor está a las puertas, viene de nuevo a la tierra. Por eso tenemos que prepararnos para su encuentro. Y de esto se trata el predicar de profecía, de hablar de profecía. Al término de este año, damos gracias al Señor por todo lo que Él ha ido revelando de acuerdo a la profecía o las profecías de cumplimiento para nuestra generación. Y el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata, que es el centro que estamos pastoreando nosotros, es la Red Apostólica Maranata, que se extiende desde Villahermosa a otros territorios, y el Ministerio de Comunicación a las Masas, La Voz de la Alianza Internacional, es un ministerio de comunicación del Evangelio. Bueno, damos gracias todos a nuestro Dios por este año que está terminando, pronto terminará, y hemos visto sus grandes bendiciones. Y tenemos preparado un resumen, una cápsula que nos resume de las bendiciones que Dios nos ha dado en este año 2020. Les invitamos a que nos acompañen a ver de esta cápsula de gratitud a nuestro Dios. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en Él. Este es el día que hizo
gozaré, alegraré en él. La Red Apostólica Maranata y la Voz de la Alianza Internacional, llevando el Evangelio de Jesucristo a muchos lugares a través de la radio, televisión e internet, agradece a Dios el permitirnos llegar a concluir un año más donde hemos visto la fidelidad de Dios extendida a nuestras vidas, familia, iglesia y ministerio. Damos gracias a Dios porque a pesar de que este fue un año de prueba para muchos de nosotros, sabemos que fiel es Dios para socorrer a todos aquellos que claman y confían en Él. Romanos 10:11 nos dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Este es el día que has hecho para mí. Y en este año como ministerio e iglesia apostólica y profética, hemos confiado en Dios creyendo a su palabra que dice en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por ello damos gracias a Dios porque en este año 2020 el Ministerio de Media, Internet y redes sociales fue y sigue siendo usado para bendecir a muchas familias de Tabasco, el sureste, México y hasta donde llegue la señal de nuestras transmisiones. En el mes de marzo comenzaron nuestras transmisiones en vivo por nuestro canal de Facebook y YouTube desde el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata, y como iglesia y ministerio hemos trabajado para poder llevarles la bendición de Dios a través de nuestros servicios online los domingos y también en los servicios online de entrega de ayuno, donde hemos enseñado la importancia que hay en la oración y el ayuno al estar de común acuerdo, orando e intercediendo por nuestras ciudades y naciones. Y hemos visto cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones conforme a sus promesas. También hemos bendecido a multitudes en los servicios especiales online de celebración apostólica en el mes de agosto y en el festival de fin de año en el mes de diciembre, predicando y enseñando la palabra de Dios para el fortalecimiento de la fe en Dios en estos tiempos peligrosos y difíciles que estamos viviendo, para que todos puedan permanecer y ser protegidos por Dios y no retroceder en su fe, pues sabemos que cada vez se acerca más la venida de nuestro Señor Jesucristo y esta es nuestra esperanza. La Voz de la Alianza Internacional, la Red Apostólica Maranata y los apóstoles Jesús y Virginia Tax e hijos les desean un feliz, bendecido y próspero año 2021, deseando que la bendición de Dios sea sobre ti y tu familia y la gracia y favor de Dios perdure todos los días de este año 2021. Bendiciones. Sopla vida sobre esta ciudad. Con tu gloria llena este lugar. Nuestro Dios es Dios de bendición, de gracia, nos da para que ahora nosotros estemos dando de su propia gracia. Así que la Voz de la Alianza Internacional es un ministerio de bendición a todas las familias y damos gracias al Señor por la vida de cada uno de las personas que siempre están en comunicación con nosotros, tanto en radio, televisión y ahora en los medios de las redes sociales. Así que este año ha sido un año de grandes sorpresas, de grandes bendiciones y de lo que hemos recibido estamos dando. Hay que seguir confiando en Dios. La Biblia es la palabra de Dios y es autoridad, es la máxima autoridad para conocer la verdad, para ir siendo guiados aquí en la tierra. El tema de hoy es hablar de los gobiernos. Dios establece gobiernos en el planeta Tierra. Dios gobierna la tierra por medio de los gobiernos humanos.
Los gobiernos humanos son establecidos porque Dios quiere que haya orden en el planeta Tierra. La Tierra fue creada para los seres humanos, para nosotros, los seres que vivimos en la Tierra, somos de la Tierra. Los cielos son de Dios, la Tierra Dios la creó para casa, habitación del ser humano. Pero necesitamos caminar en un orden. Y Dios es Dios de orden, Dios es Dios de gobierno. Dios establece autoridades. La autoridad que perdió Adán y Eva cuando pecó, la recuperó Jesucristo. Cristo vino a recuperar la autoridad perdida. Esa autoridad se la dio Adán y Eva a Satanás debido al pecado, pero Cristo la recuperó en la cruz del Calvario. Ahora esa autoridad está en la iglesia. La iglesia es la autoridad aquí en la tierra en lo espiritual. Pero hay otro tipo de autoridad, la autoridad que tiene que ver con el mundo de lo natural. Son las autoridades que hay en municipios, estados, naciones, reinos. Es la autoridad de lo humano. Así que hoy estaremos hablando de autoridades porque Dios es Dios de autoridad. Dios gobierna la tierra a través de autoridad. No hay autoridad que no sea de parte de Dios, pero debemos conocer lo que nos enseña la Biblia porque estamos viviendo en un tiempo de ciertas autoridades que debemos conocer, pero al futuro vienen otro tipo de autoridad. Tenemos que conocer la autoridad de hoy y las autoridades que vienen hacia el futuro. Hoy en día hay aproximadamente unas 200 naciones en el planeta Tierra, algunas reconocidas por la ONU, otras todavía, pero hay aproximadamente un promedio de 200 naciones en la Tierra que están ocupando el territorio. Entonces, cada nación tiene una autoridad. La autoridad viene de Dios. Dios delega autoridad y el propósito es para que haya orden en la tierra. Y hay algo importante que debemos conocer, está en Deuteronomio. En Deuteronomio Dios conoce el futuro desde el principio, Dios establece todo el futuro, Dios establece la profecía y Dios sabía de que el pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida le iban a pedir un rey. Así como todas las naciones de la tierra acostumbraban tener su propio rey, el rey que los guiaba, el rey que salía a las batallas, a la conquista, a traer el recurso económico, el alimento, etc. Entonces el pueblo de Israel iba a tratar de imitar a las otras naciones, a los otros reinos y le pediría rey. Pero Dios aquí está abriendo el entendimiento de lo que debe hacer un rey, lo que debe hacer una autoridad. Dios establece toda autoridad. Las autoridades que no están en Dios, las autoridades paganas, no pueden acercarse a Dios. En cambio, el pueblo de Israel era el pueblo cercano a Dios, iba a tener un rey. Pero ¿cuál era el requisito fundamental para la autoridad? Tener la palabra de Dios, tener la ley, una copia de la ley. Para el tiempo de hoy, una Biblia. La autoridad, sea un presidente de una nación, sea el primer ministro de una nación, sea el rey de una nación, debe tener una Biblia, porque la Biblia nos enseña de cómo gobernar, cómo administrar. Somos creados para la administración, para el gobierno. Así que necesitamos conocer qué dice la Biblia. Y la primera persona que debe conocer acerca de cómo gobernar es el mismo presidente de una nación, el rey de un reino, el primer ministro de una nación. Por eso Dios estableció como requisito fundamental para gobernar en la tierra
conocer de las Escrituras. Vamos a leer lo que está en Deuteronomio capítulo 17, de los versículos del 14 en adelante. Allí Dios revela acerca de lo que iba a hacer el rey. Y dice la Biblia en el versículo 18 y 19. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y le tendré consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Para que aprenda a temer a Dios, para que camine en el temor de Dios. Caminar en el temor de Dios es caminar en la obediencia a la voluntad de Dios, en la obediencia a su palabra. Y todo esto, dice el versículo 20, sigamos leyendo, dice... Para que no se eleve su corazón. Para que no se enorgullezca. Sobre sus para hermanos. Que no pierda piso. Y para que no se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Para que no se haga una persona autoritaria Así con su es. pueblo, para que no vaya a estar afectando a su pueblo en prepotencia, en el orgullo que muchos están teniendo por el hecho de ser cabeza, por el hecho de ser un gobierno. Así que todo esto Dios lo estableció desde el principio. Así que debemos por eso conocer lo que Dios estableció para los que van a gobernar una ciudad, una nación, cualquier territorio, y para eso está la iglesia, para enseñar. Es la iglesia que está en la tierra para dar conocimiento de las Escrituras y lo que deben hacer, no solamente el esposo, la esposa o los hijos en una familia, sino también qué es lo que deben hacer los que nos están gobernando. Y para eso tenemos el poder de la oración. La iglesia puede orar a Dios para que Dios intervenga donde está un presidente, un rey. Dice la Escritura, por ejemplo, en Proverbios habla de cómo Dios hace inclinar el corazón del rey. Dios está esperando oír la oración de la iglesia para que Dios intervenga con el rey. Debemos orar por los reyes, por las autoridades, por los presidentes. Debemos orar por toda persona que está en eminencia. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 21, versículo 1. Allí habla Dios acerca de cómo Dios camina con los reyes en la tierra. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. A todo lo que Dios quiere. Dios es el que gobierna desde el cielo, pero aquí en la tierra hay un rey. A todo lo que Dios quiere en el cielo, inclina el corazón del rey para que lo ejecute. Todo esto, por ejemplo, lo tenemos cuando Dios llamó a un rey llamado Ciro. Ciro fue un rey, Ciro el persa. Dice la Biblia en Isaías capítulo 44, versículo 28. Allí Dios está hablando de este rey. Era un rey pagano, pero Dios lo llamó para que le sirviera. Dios está llamando al ser humano a servirle. Es lo que ha pasado en este año 2020. ¿Cuántas personas que no conocían al Dios de los cielos, que no conocían al Dios de la Biblia, que no conocían a Jesucristo, hoy ya lo empiezan a conocer porque se acercaron a Dios? Dios es quien tocó el corazón para que su corazón se inclinara hacia Dios.
Aquí en Isaías capítulo 44, versículo 28, la palabra de Dios nos enseña cómo Dios tocó el corazón de un rey pagano llamado Ciro el persa, Ciro el Grande. Así se conoce en la historia. Isaías 44, 28. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Aquí tenemos cómo Dios toca el corazón para que se incline a los propósitos de Dios. Dijo Dios: cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Quién resista la voluntad de Dios? Ningún ser humano en el planeta Tierra. Es la voluntad de Dios la salvación, pero las personas en la tierra tenemos voluntad y debemos rendir nuestra voluntad a Dios. Así que Dios no hará nada sin la voluntad del ser humano. Tenemos un libre albedrío para tomar la decisión. Por eso Dios está obrando en el corazón. Todo lo que ha pasado en este año 2020 es Dios tocando los corazones por medio de circunstancias adversas para que las personas quebranten su corazón, a un corazón contrito y humillado, un corazón que se quebranta, un rostro que empieza a quebrantarse y llorar por la situación que están viviendo. Dios nunca lo desampara. Entonces ese corazón se abre para ser sensible a oír y creer en Dios. Así que Dios está hoy manifestándose de una manera muy especial y por eso hablaremos de manera especial sobre los gobiernos. Tenemos un cuadro que nos habla aquí de manera general de todo lo que es el tiempo presente y lo que viene al futuro. Hablar de los gobiernos es hablar temas desconocidos para muchos seres humanos en la tierra porque no conocen al Dios que creó los gobiernos. Y algunos que son cristianos no tienen esta enseñanza y no están enterados acerca de lo que Dios está haciendo y de lo que pronto sucederá. Sí, como gobiernos actuales tenemos el gobierno humano y el gobierno de la iglesia. Dos gobiernos. El gobierno de lo humano es el gobierno de lo natural, un presidente municipal, un gobernador para un estado, un presidente de una nación. Así que este es el gobierno humano. Tenemos reyes también en la tierra, tenemos primeros ministros, así que este es el gobierno humano. Pero hay un gobierno establecido por Dios, el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia camina paralelamente con el gobierno humano en el tiempo actual, tiempo presente. Estamos viviendo el tiempo presente, pero todo tiene un fin. La Biblia nos va enseñando cómo los gobiernos humanos que no se acercan a Dios, aquellos que no están leyendo de la Biblia, aquellos que no conocen al Dios que dirige cada país, cada nación, y aquellos que están apartándose de Dios, entonces hay otro espíritu que se mueve en la tierra, que es el espíritu de la serpiente antigua que engañó a Eva, es el espíritu de Satanás. Entonces estamos ya viviendo un tiempo de apostasía. La apostasía es el movimiento de demonios en la tierra afectando a personas, de manera especial a los gobiernos. Estos gobiernos llegarán a un grado de corrupción que entregarán su propio gobierno a un hombre emergido de las tinieblas, el hijo de Satanás, el anticristo. Todo esto está registrado en la Biblia, así que el gobierno humano, si no se acerca a Dios, se acercará a Satanás. Es lo que viene al futuro, los gobiernos que vendrán. El gobierno del anticristo será el gobierno que concentrará todos los gobiernos humanos de la tierra que no creyeron en el evangelio que predicó la iglesia.
La iglesia Pero va a detiene ser- al anticristo. Va a ser autoritarismo. Así es, será va a un ser gobierno totalitarismo. autoritario. Así que esto es lo que viene, estamos hablando de manera general, no podemos profundizar en un programa de 1 hora, pero necesitamos saber lo que está sucediendo y lo que pronto vendrá. Después del gobierno del anticristo viene el gobierno de Jesucristo, viene por fin a poner orden. En ese tiempo el diablo, el que estará dominando sobre el anticristo, será atado. Ya no estará el anticristo, ya no estarán esos demonios que perturban la humanidad. Jesucristo ya viene a reinar. Así que todo esto será un reino que será eterno. será un gobierno eterno, un reino eterno, es lo que enseña la Biblia. Así que este es el panorama general de lo que podemos hablar de los gobiernos. Hoy estamos en el gobierno de lo humano y el gobierno de la iglesia. Pronto será quitada la iglesia y llegará el gobierno del anticristo. La iglesia detiene hoy al anticristo, pero cuando ya la iglesia no esté, el anticristo se manifestará y será el tiempo oportuno ya para que Jesucristo venga a la tierra a destruir totalmente todo el reino satánico que el diablo haya establecido de generación en Sí, generación. ahí es cuando ya empieza el libro de Apocalipsis. Exactamente. Lo que hemos visto de los gobiernos futuros que hablan del anticristo y del reino de Jesucristo ya es la enseñanza del hermoso libro profético, el Apocalipsis. 22 capítulos del libro de Apocalipsis que nos hablan de lo que La sucederá. revelación de lo que vendrá. Del capítulo 6 al capítulo 20 estaremos conociendo, o se puede conocer, el gobierno del anticristo y el gobierno de Jesucristo, cómo se establecerá el gobierno de Jesucristo por medio de un juicio a las naciones de la tierra. Son 15 capítulos que nos revelan acerca de cómo se establecerá el gobierno de Jesucristo y después el tiempo de nuevos cielos, nueva tierra El reinado de y Cristo el eternamente. reino eterno de Jesucristo, la eternidad. Así que todo esto está registrado en la profecía. Así que comenzamos rápidamente a hablar. Número 1, Dios establece los gobiernos de la tierra. Vamos a Romanos, vamos a precisar solamente en un versículo. Tenemos varios versículos de referencia, pero vamos al Nuevo Testamento, Romanos 13:1. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las autoridades Dios las establece y Dios está actuando por medio de las autoridades. La Biblia dice que el que se revela a una autoridad en la tierra se está revelando al Dios de los cielos. Daniel capítulo 2 versículo 37, allí la Biblia nos dice que Dios le dio el reino a Nabucodonosor en Babilonia. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Así que Dios es quien escoge, Dios es quien determina acerca de los gobiernos. Y un día Dios le dio un sueño a este rey Nabucodonosor para ver el futuro de los gobiernos que vendrían. Y hubo un sueño donde Dios reveló acerca de una gran imagen donde la cabeza era de oro, los brazos eran de plata, el tronco del cuerpo era de bronce, las piernas eran de hierro y los pies. Es importante ubicarnos en los pies porque es el tiempo actual en que hoy estamos viviendo.
Ya pasó el tiempo de la cabeza, de los brazos, del tronco y de las piernas. Estamos viviendo hoy, siglo XXI, año 2020, en el tiempo de los pies de esta imagen. Y para que vayamos entendiendo la historia tal como Dios lo profetizó por medio del profeta Daniel, así se ha cumplido y la historia humana lo registra. El reino mundial de Babilonia, número 1, el reino mundial de Media y de Persia, número 2, el reino mundial de Grecia, número 3, el reino mundial de Roma, número 4, y actualmente la Biblia habla de un reino dividido, un reino formado por alianzas humanas. Hoy el concepto son las alianzas. Los gobiernos, las naciones establecen alianzas y podemos conocer algunas alianzas en la tierra al tiempo de hoy. Número 1, la Unión Europea es una alianza de naciones. La ONU. Naciones que han dispuesto tener una sola moneda, el euro, una sola política, una sola forma de estar estableciendo las relaciones comerciales. Unión Europea. Tenemos también el Reino Unido. En el Reino Unido hay 4 naciones reunidas en lo que generalmente conocemos como Inglaterra, pero está Inglaterra, Gales, está Irlanda y está Escocia. 4 naciones formando el Reino Unido. Así que son alianzas que se establecieron en los reinos. Y también tenemos la nación más poderosa al tiempo de hoy, siglo XXI, año 2020, los Estados Unidos de América. Por eso lo que suceda en los Estados Unidos de América al tiempo de hoy repercute en todas las naciones de la tierra. Hoy es la moneda del dólar. El dólar es la moneda para hacer las transacciones comerciales en el mundo entero, es el poder económico mundial, el poder militar, es el poder que Dios ha determinado. Si nosotros analizamos cómo se nombra un presidente en los Estados Unidos, toman como base la Biblia. Ellos juramentan sobre la Biblia, la palabra de Dios. Por eso Dios ha honrado a los Estados Unidos y a sus gobiernos porque han honrado su palabra. Es lo que acabamos de leer en Deuteronomio 17. El gobierno que honre la palabra de Dios, Dios lo honrará. Los Estados Unidos son como el hermano mayor para Israel. El centro de atención está en Israel, es el pueblo escogido de Dios, el pueblo que Dios ama. Y todas las naciones que ayuden a Israel, Dios lo ayudará a esas naciones. Está escrito en la Biblia. Y la nación que más ha ayudado a Israel son los Estados Unidos. Por eso Dios ha considerado a los Estados Unidos. Los Estados Unidos vienen siendo como el Egipto del Antiguo Testamento en los tiempos antiguos, porque cuando había hambruna, cuando había problemas, iban a Egipto, porque en Egipto siempre había comida, siempre había provisión. Y Dios estuvo con Egipto, mandó a José, el hijo de Jacob, era la avanzada. José estuvo en Egipto como gobernador de Egipto, era el segundo hombre después de Faraón. Dios siempre atendiendo allí. Hoy en día muchos quieren ir a los Estados Unidos en el sueño americano. En el Antiguo Testamento el sueño americano era Egipto, querían ir a Egipto. Así que Dios está en control de todas las naciones. Dios quiere de que todos conozcamos cómo Dios bendice a cada nación. Ahora la Biblia dice que el trono de Dios está fundamentado en misericordia, juicio y justicia. Son 3 pilares del trono de Dios: misericordia, juicio y justicia.
Y esos 3 pilares es lo que Dios ha demandado que cada gobierno en el planeta Tierra tenga: misericordia, juicio, justicia. Así que el gobierno que se desvía tendrá problemas serios. Hay una vinculación estrecha entre el gobierno y los gobernados y el gobierno. La Biblia dice que el pecado afecta a toda la nación. Así que si hay pecado en una nación, va a afectar ese gobierno. Si el gobierno peca, afecta a los gobernados. Si los gobernados pecan, afecta al que gobierna. Es una relación estrecha que Dios estableció entre el rey y sus súbditos, entre la autoridad y los que están bajo autoridad. Por eso Dios estableció no solamente la autoridad de lo natural, puso la autoridad de lo espiritual. Alguien tenía que apoyar a las autoridades en lo natural, y para eso Dios dio nacimiento a la Iglesia de Jesucristo. El gobierno espiritual que hay en el planeta Tierra es la Iglesia. La Iglesia Dios la creó para la guerra espiritual, porque Satanás trata de atacar gobiernos y naciones. Alguien debe detener al diablo, alguien debe detener a esos principados y potestades que están afectando a las naciones. ¿Dónde establece el diablo su reino? Lo establece en el segundo cielo. La Biblia le llama regiones celestes. Ese gobierno es un gobierno paralelo, es un gobierno espiritual que va a influir y dominar sobre el gobierno de lo natural en la tierra. Así que para cada presidente, para cada primer ministro, para cada rey, hay una potestad demoníaca que tratará de dominar su corazón, su pensamiento, para que no haga la voluntad de Dios, sino la voluntad del maligno. ¿Dónde domina el maligno? En el cielo, en el segundo cielo, en las regiones celestes. Allí se establece un gobierno paralelo a el gobierno de la tierra. Es un gobierno de lo oculto. Hoy se hablan de el estado profundo, que es un gobierno oculto. No debe ser novedad para nosotros. Esto está registrado en la Biblia, no es de hoy, no es de años recientes, no. El diablo ha trabajado durante siglos en las regiones celestes para dominar sobre los gobiernos. La Biblia habla, por ejemplo, en Isaías capítulo 24, la Biblia 25 primero, la Biblia habla de que hay una cobertura o una cubierta de muerte sobre las naciones de la tierra, y Dios va a destruir esas cubiertas que son fortalezas espirituales que dominan sobre naciones aquí en la tierra. Dice Isaías capítulo 25 versículos 7 y 8. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Hay un velo, hay una fortaleza espiritual, no lo vemos, está allí. Por eso la iglesia ha sido llamada para caminar en lo espiritual. La iglesia de Jesucristo sí puede ver lo que otros no ven, puede ver en el reino de lo espiritual. Por eso dice la Biblia, es un manto de muerte. Vamos a leer el versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Está profetizado la destrucción de todas estas fortalezas demoníacas que dominan sobre ciudades y naciones. Este es el trabajo de la iglesia. Por eso las iglesias están repartidas en ciudades y naciones.
Hay iglesias locales en una ciudad. La iglesia de una ciudad tiene como responsabilidad estar haciendo guerra contra fortalezas espirituales que están dominando sobre la ciudad, que tratan de dominar los gobiernos de la ciudad. Solamente la iglesia puede hacer guerra espiritual. Para eso es la oración y el ayuno. Para eso Dios estableció la iglesia, para confrontar los poderes de las tinieblas y apoyar los gobiernos humanos en la tierra. Por eso Dios dice, oren por las autoridades. Está en 1 de Timoteo, porque al orar por las autoridades estarán libres de toda influencia del diablo que trata de dominar a las autoridades para que hagan obras destructivas. Por eso tanta injusticia, la corrupción, todo esto es lo que estamos viendo, porque el diablo está tomando ventaja. Pero si hay oración, dice la Biblia, podremos vivir quieta y reposadamente en cada ciudad, en cada nación. Por eso tenemos que orar por nuestras ciudades, orar por nuestras naciones, orar por el presidente de nuestra nación, orar por el gobernador de nuestro estado, orar por el presidente de los Estados Unidos, que es la potencia hoy mundial. Debemos orar por los que están en autoridad. Es el trabajo de la iglesia. La Biblia dice que llegará el momento que todo esto será destruido en Isaías 24, capítulo 24, 25, versículo 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Aquí está lo que viene, el juicio de Dios. Dios va a castigar tanto arriba como abajo. Es lo que hoy estamos viendo. Allá arriba Dios está hablando con señales, el sol, la luna, eclipses. Aquí también dice, alineamiento de planetas, pero aquí en la tierra con este virus. anda, pueblo Dios mío, está hablando. entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Para que venga el juicio de Dios, Dios Así es. aparta lo que es suyo, su iglesia. La iglesia es apartada para que no entre a ese juicio. El juicio que Dios envió sobre la tierra y creyó el hombre y la mujer, de los que hoy forman parte de la iglesia, somos creyentes en Cristo, porque es. creímos en la obra de Jesucristo en la cruz. Jesucristo, Él recibió el juicio de Dios, el juicio de muerte por el pecado. Entonces nosotros seremos librados. Cuando venga el juicio que está contemplado en el libro de Apocalipsis, entonces la iglesia será apartada. Dios levanta a los suyos antes del juicio. Dios levantó a Noé y su familia antes del juicio del diluvio. Dios levantó a Lot y su familia antes del juicio contra Sodoma y Gomorra. Cuando Dios va a mandar juicio sobre la tierra, levanta, aparta a los que han creído en Dios. Personas justas, hombres y mujeres. Este es el arrebatamiento de la iglesia, este es el rapto de la iglesia. Cuando Dios levante la iglesia, viene el juicio. Así que todo esto está contemplado en las Escrituras. Hoy la iglesia debe estar hablando de Jesucristo, predicando el Evangelio, acercando a las personas hacia Dios y haciendo guerra contra el enemigo. Sí, yo creo que la iglesia tiene tres ventajas con respecto a los gobiernos de la tierra. Una es que la iglesia puede corregir los errores de los gobiernos. Esa sería la primera, donde los gobernadores están errando. Es la iglesia quien puede orar a favor de ellos para que Dios perdone esos errores y bueno, sea también rectificado. Segundo es que lo que los gobiernos no pueden alcanzar, la iglesia puede hacer que los gobiernos lo alcancen cuando la iglesia ora. La oración es el poder que tiene la iglesia. Y tercero es que los únicos que pueden quitar o suspender los juicios de Dios en la tierra
es la iglesia. Sí, cuando hay arrepentimiento, cuando la iglesia cuando hay oración está a orando Dios. en ayuno, Y pide- el y- ayuno es y- y- arrepentimiento, y que se pida perdón de entonces pecados. Dios perdona los pecados. Esto es enseñanza. Así que la iglesia está cumpliendo un papel muy estratégico, fundamental, pero el tiempo de la iglesia pronto terminará. El gobierno de la iglesia terminará en la tierra. Esto sucederá cuando venga el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, y entonces surja un nuevo gobierno, el gobierno del anticristo. ¿Quién detiene al anticristo? Lo detiene la iglesia. La iglesia llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, está deteniendo a este hombre de pecado, al anticristo, el hijo de Satanás. Todo el poder del diablo estará en un ser humano, o sea que será hombre y será también espiritual, será diabólico. Tendrá dos características esta persona. Será un imitador de Jesucristo. Así como Dios se hizo hombre, Jesucristo era hombre y era Dios. En cambio, el anticristo será hombre y será diablo. Así que todo el poder del diablo estará allí. Ya la iglesia no está. Los que creyeron en el Evangelio de Jesucristo ya no están. Quedarán los que no han querido creer. Entonces viene el último tiempo para la salvación, pero será por sacrificio, será por juicio. Así que todo esto está contemplado. En segunda de Tesalonicenses encontramos en el capítulo 2, el versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí tenemos entonces La gran apostasía. la gran apostasía. Vamos a el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, Es la iglesia. hasta que él a La su iglesia vez con el Espíritu se ha Santo. quitado de en medio. Así que cuando la iglesia se ha quitado de en medio, aparecerá ya este personaje. Este personaje será el gobierno mundial, el gobierno humano mundial. Todos los gobiernos de la tierra estarán entregándole su gobierno a este único gobernador de la tierra, que será un gobierno dictatorial. No será cualquier gobierno, será un gobierno de dictadura. Ahora, lo más importante Así que la Biblia registra allí, que todos aquellos que no conocieron el amor a la verdad van a ser engañados. Aquí lo dice, inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, está bien, 2 Tesalonicenses 2:9. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, va a haber milagros. Sí. Pero del diablo. Dice, y con todo engaño de Milagros iniquidad. engañosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea por eso que Dios el les poder de la envía mentira un estará poder ahí. engañoso para que crean la mentira. Es el poder del diablo, la naturaleza del diablo es la mentira y usa la hechicería para engañar. Así que todo el poder del diablo se manifestará en un periodo de 3 años y medio. Jesucristo habló del periodo de 7 años, 3 años y medio para que este personaje se vaya manifieste. dando a conocer o se vaya manifestando. Él se manifestará como un hombre de paz. Será un hombre carismático, atraerá a todo mundo
y todos estarán con él. Y cuando se diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces vienen 3 años y medio de un gobierno diabólico, y es allí donde vienen ya los juicios de Dios. Lo que la Los Biblia juicios. llama, o Dios llama, la gran tribulación, la cual no ha habido nunca antes una igual, ni va a haber. Los juicios La de gran las trompetas, los juicios de los sellos, los juicios de las copas. Así que todo esto está registrado al futuro. Este gobierno será destruido, el anticristo será destruido, también el falso profeta, que es la religión falsa, será destruida, y el diablo será atado cuando venga Jesucristo. Viene el gobierno entonces de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, 2 y 3. 20, 1, 2 y 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que el diablo permanecerá, solamente estará atado, ya no estará el anticristo ni el falso profeta, habrán sido aquí lanzados dice al lago de fuego. En Apocalipsis pero 20, el diablo estará atado. Sí, el Apocalipsis 20, 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el final ya del diablo. Eso será al final del milenio. Jesucristo va a reinar en la tierra durante 1000 años, junto con la iglesia que previamente fue raptada, será investida, será coronada, será bendecida por el trabajo hecho en la tierra y regresará a reinar junto con Jesucristo. La Biblia dice que Cristo reinará en Jerusalén y la iglesia estará repartida también, reinando con una característica. La característica de que la iglesia se moverá como se mueven los ángeles, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo como el de los ángeles, en un cuerpo que ya no tendrá límites en lo natural. Ya el tiempo no limitará a la iglesia. Así que serán tiempos diferentes. El reino de Jesucristo. Y al término del milenio es lo que dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba ya la bestia o el anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y punto final para el diablo y sus secuaces. Entonces ya no habrá más diablo en el planeta Tierra. Y después viene cielos nuevos, tierra nueva. Cristo reinará por los siglos de los siglos. Todo esto es profecía, todo esto viene al futuro. Aquí estamos viendo imágenes de lo que podría ser la Nueva Jerusalén, una ciudad de oro. Toda la ciudad, las calles serán de oro. El oro es un metal precioso que Dios estableció en el planeta Tierra, la distribuyó en las naciones para beneficio de las naciones, pero no apreciaron lo que Dios dio. Se llenaron de codicia, de avaricia, se corrompieron, cometieron injusticia, mataron por el oro, secuestraron por el oro, en fin, la maldad del hombre se incrementó. Entonces Dios siguió avanzando la profecía, el tiempo de la profecía, hasta que vino el juicio y todo terminó. El diablo, el causante de la caída de Adán y Eva, el causante de toda maldición en la familia, de generación en generación, el causante de toda maldición en las naciones del planeta Tierra, ya quedó en el lago de fuego. Punto final. Por eso
tenemos que conocer de la Biblia, tenemos que leer de la Biblia. Hoy estamos en un tiempo presente donde la iglesia pronto terminará, seremos arrebatados y viene otra etapa, los gobiernos futuros. Gobierno del anticristo, gobierno de Cristo. Para llegar al gobierno de Cristo hay que pasar por el gobierno del anticristo y hay que sobrevivir a ese gobierno. Por eso es mejor irnos ahora. Amigo, amiga, acepta a Jesucristo, cree en la muerte de Jesucristo, en el sacrificio de Cristo, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, entra al reino de Dios en Cristo Jesús y de esta manera te conviertes en hijo de Dios y tendrás la promesa que un día vas a ser arrebatado a la presencia del Señor. Grandes bendiciones para los que creen. Tenemos unos saludos antes de ir. Bendecimos y saludamos al hermano Manuel Antonio Álvarez López, que nos habló desde Tamulte de las Barrancas, porque él nos bendice y nos saluda a nosotros, los apóstoles, y también al pastor José David y a la salmista Paola Virginia Tax. Le da gracias a Dios por nuestras vidas y dice que el Señor nos sigue usando poderosamente. Gracias, hermano. Y Vicky Vázquez envía saludos y bendiciones a su esposo Reinaldo Díaz Morales. Son todos. Bien, pues agradecemos a todos que nos acompañen siempre en las enseñanzas que estamos dando en la Biblia, la palabra profética de Dios. Esperamos que las bendiciones les hayan alcanzado y sigan adelante. Vienen todavía los mejores tiempos. Gracias. Hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Dios les guarde.